SAS. Bien. El día de hoy vamos a ver cómo se transforma la corriente alterna que se produce en el alternador a corriente directa, que es la que necesitamos para poder recargar nuestra batería y para poder poner a funcionar nuestro sistema eléctrico. ¿Cómo se hace para convertir la corriente alterna directa? A través de dispositivos semiconductores eh, que permiten el paso de la corriente eléctrica en una sola dirección, que se llaman diodos. Estos dispositivos son mayormente electrónicos. Y, ¿Y cómo le hace un diodo para convertir, como les venía diciendo, la corriente alterna en corriente directa? Ponemos el caso más sencillo. Tenemos una señal alterna y un diodo conectado a ella. El diodo permitirá que la corriente pase solo cuando el valor del voltaje aplicado es positivo, y le va a impedir el paso cuando la tensión de voltaje es negativa, ¿sí? Es decir, cuando tenemos el semiciclo de corriente alterna positivo, va a permitir el paso de corriente. Y cuando tenemos el semiciclo negativo, lo impide, ¿sí? Después de esta situación, el diodo, o mejor dicho, después de esta situación que ocurre dentro del diodo, la señal de corriente alterna se habrá convertido en una serie de pulsos positivos, ¿sí? Entonces, aquí tenemos el diodo, que este es su símbolo, así lo encuentran en un circuito eléctrico, esa es su simbología eléctrica, el triangulito y la línea que cruza aquí, y su forma física es esta, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un semiciclo de corriente alterna positivo, ¿sí? Es decir, la parte positiva va a permitir el paso de corriente de este punto a este. Y cuando tenemos el semiciclo negativo, eh, ahora el flujo de corriente sería al revés, sería de este punto a este, y aquí ya no permite el paso de corriente, ¿sí? Entonces, así es como obtenemos puros semiciclos de corriente, puros semiciclos de polaridad positiva, y de esta manera se convierte la corriente a corriente directa. Y ahora nos basta con colocar algún elemento de filtrado para que a partir de la señal original de corriente alterna obtenemos un voltaje de corriente directa. ¿Cómo alimentar la energía producida por el alternador, que es corriente alterna, a los dispositivos que trabajan con corriente directa? Para ello aprovechamos las características, como les venía diciendo, de un dispositivo semiconductor muy especial, el diodo. Acuérdense, muchachos, que los semiconductores, los materiales semiconductores y dispositivos que están hechos de este material, de estos elementos químicos como el germanio, silicio, me parece que creo también el selenio en la tabla periódica de los elementos, todos son elementos químicos, son semiconductores. ¿Qué quiere decir? Que a bajas temperaturas el elemento se comporta como aislante, y a medida que va aumentando la temperatura se comporta como conductor, ¿sí? El secreto de la conversión de alternate current a direct current, o de corriente alterna a corriente directa, está en el puente de 6 diodos, y de su correcta operación depende el buen funcionamiento del sistema de carga en general. Tenemos 6 diodos, 2 diodos para cada señal de corriente alterna, ya que como tenemos 3 señales debido a los 3 embobinados que tenemos en el estator, los multiplicas 3 por 2 es igual a 6. Entonces son 2 diodos para cada señal de corriente alterna. Como les venía diciendo, dichas señales provienen de los 3 embobinados del estator. A estas 3 salidas se les colocan 6 diodos conectados. Gracias a estos dispositivos, una de las señales aparecerá cuando su magnitud positiva o negativa sea mayor que la de las otras dos, ¿sí? Y aquí tenemos las ondas de corriente alterna. Entonces aquí tenemos una, si la vamos siguiendo, la de color parece como rosita. Aquí viene una señal, ¿sí? Y así se mantiene. La segunda señal pues viene de color azul, y viene la segunda, y la tercera viene de color verde. Aquí inicia, ¿sí? Y así sigue. Por eso puse esta ilustración. Y así se va a mantener de manera indefinida mientras nosotros tengamos funcionando
el motor del automóvil y sigamos impulsando el alto. Ujú. Bien, hasta aquí muchachos. ¿Alguna duda, pregunta? No, profe. Ok. 8. Cambio del alternador. Cuando los alternadores sufren desgaste, fallas en su operación, etcétera, normalmente se pueden reparar si el daño no es muy grave. De lo contrario, es mejor reemplazarlos, pero hay que saber elegir el alternador adecuado. Para eso ustedes, al momento que desmontan el alternador, lo pueden llevar con ustedes como muestra a la refaccionaria y le dicen a la refaccionaria, necesito un alternador para Chevy, necesito un alternador para Subaru, para Jetta, para Bocho, para Versa, para Daki, para mm, déjenme, para Dart, para déjenme acuerdo de otro carro, Cavalier, no sé, se me ocurren nombres. Entonces, allí el dependiente de la refaccionaria, pues ya tiene una tabla de especificaciones y te entrega un alternador de iguales características o características muy parecidas. Sobre todo se tienen que fijar en cuánto amperaje es el que produce el alternador, ¿sí? Esta tarea, como les venía diciendo, no es difícil, ya que los fabricantes nos proporcionan información, tablas de datos, sobre el tipo de alternador adecuado para cada marca y modelo de automóvil. Aunque las tablas de reemplazo de alternadores son útiles si las necesidades energéticas del vehículo no son excesivas. Es decir, como hoy en día ya le puedes poner más equipamiento a tu vehículo, si hablamos, por ejemplo, de una camioneta, una pick-up, para jalar un remolque, para meterle un sistema de luces adicionales, por ese motivo estos vehículos, hablamos de una Expedition, hablamos de una Durango, hablamos de una Suburban, de una Sonora, Tahoe, etcétera, tenemos alternadores de alrededor de 140 amperes. ¿Por qué tanto amperaje? Porque estos vehículos incorporan mucho equipamiento eléctrico, que seguros eléctricos, vidrios eléctricos, sistemas de infotenimiento, aire acondicionado, climatizador, pantallas de DVD, etcétera. Entonces, incorporan mucho equipamiento eléctrico, ¿sí? Incorporan muchas luces. ¿Sí? Por ejemplo, en las camionetas de 3,5 hablamos de una Ford F350, una Silverado 3500, le puedes poner desde dos plafones, que son los que trae regularmente el chasis cabina, le puedes poner más luces de cuartos, de direccionales, de intermitentes, en tu sistema eléctrico al momento de adaptarle una carrocería, una caja seca, plataforma, o una rampa hidráulica como las plataformas de las grúas, o dado el caso, le puedes poner una bola de tiro para poder jalar un remolque, ¿sí? Entonces, pues todo esto ocupa evidentemente mayor carga eléctrica. Por eso estas camionetas que montan V8, motor V8 o motor V6 supercargado, como las Expedition y las Lobo, a partir del 2015, montan alternadores más de 100 amperes, 120, 140 amperes es lo que montan, ¿sí? General Motors me parece, y Dodge, me parece que son las dos únicas marcas que siguen montando V8 en sus camionetas grandes. Ford ya monta V6 por aquello del ahorro de combustible, ¿sí? Esto lo ven más a detalle ustedes en cuarto semestre, cuando vean sistemas de combustible. Que el sistema eléctrico, como les venía diciendo, consume demasiada potencia. Acuérdense que la potencia eléctrica viene dada en watts, que dicen, no, pues es que me llegó bien caro mi recibo de la luz. ¿Por qué? Pues es que está consumiendo muchos kilowatts hora de electricidad. Entonces ahí pues sale a relucir un sistema de sonido poderoso, un equipo eléctrico adicional, pues ahí tienen ustedes una camioneta bien tuneada, con hartos buffers, con hartas bocinas, pantallas, etcétera. Entonces, pues a razón de más, le tuviste que haber puesto un alternador exclusivo para suministrar corriente eléctrica a todo este equipamiento, independientemente del alternador que tienes originalmente del carro o camioneta para poder recargar tu batería. Entonces, es posible, como les venía diciendo, debido a esto, que la cantidad de corriente proporcionada por el alternador de fábrica del vehículo resulta insuficiente, ¿sí? Entonces, por eso a cada rato se andan chupando los alternadores. Entonces, ¿qué te sale mejor? Ponle un alternador adicional para que tengas
siempre garantizado tu suministro de energía eléctrica. Ujú. Entonces, aquí tenemos que en casos extremos, por ejemplo, cuando conectamos diversos aparatos en el vehículo, como les venía diciendo, pantallas, pequeños refrigeradores, frigobares, calentadores, equipos de radiocomunicación, luces decorativas, bocinas de mayor potencia, buffers, tweeters, bajos, este, mm, equipamiento eléctrico, no sé, se pueden colocar muchas cosas. Normalmente a estos vehículos modificados se les coloca un segundo alternador, el original para las necesidades normales, para tu motor, para tu motor de combustión, tu motor de arranque, tu sistema eléctrico, lo que viene siendo tu sistema de encendido, tu sistema de arranque y tu sistema de carga normal. Y un segundo alternador, el cual cubre las necesidades del equipo adicional, ¿sí? Para que no sobrecargues el sistema si tienes un solo alternador y corres el riesgo de quemar. Para colocar un segundo alternador, solamente tienes que instalar una barra de sujeción en el motor. Atornillas el nuevo dispositivo y pones una banda más grande para que lo puedas impulsar. Aquí ustedes ven conectados dos alternadores, ¿sí? Uno de ellos viene montado originalmente de fábrica, que es el que cubre las necesidades de mi equipamiento eléctrico elemental de mi vehículo, y el segundo alternador cubre las necesidades eléctricas de todo el equipo adicional que estoy montando. Debemos hacerlo con mucho cuidado para evitar que el alternador adicional afecte la operación de otros sistemas del vehículo. Acuérdense que el alternador genera corriente por medio de inducción de campos magnéticos. Se están induciendo tres campos magnéticos y se están rectificando tres señales de corriente alternativa. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cómo vamos a instalarlos para que no interfiera la operación uno con el otro y no perjudiquemos a ninguno de los dos dispositivos. El segundo alternador lo conectamos, únicamente a los dispositivos eléctricos adicionales a través de su caja de fusibles respectiva, para evitar cortocircuitos y flujos de corriente no deseados entre ambos alternadores. Tenemos el alternador original al sistema eléctrico normal del automóvil, sistema de encendido, sistema de arranque y sistema de carga. Y el alternador auxiliar al sistema de audio y video adicional que se le monta al vehículo, ¿sí? También por ahí puede surgir el listo que me puede preguntar, oiga, profe, si le puedo montar un alternador de mayor capacidad a mi vehículo. Sí y no. Sí lo puede montar, y de hecho a mí me surgió el otro día esa pregunta y dice, no, pues es que tengo un alternador de 55 amperes, le quiero poner uno de 140. Sí, sí se lo puedes poner. ¿Cuál es el detalle? Que tienes que cambiar todo tu cableado eléctrico para que el exceso de corriente o la corriente adicional, imagínense, de 55 a 140, pues estamos teniendo alrededor de 85 amperes más de corriente, ¿sí? Entonces, por ese motivo, 85, 95 amperes más de corriente. Entonces, por esa razón, se tiene que cambiar todo el cableado, porque si no lo cambias y le montas un alternador más de mayor capacidad de amperaje, vas a quemar toda tu instalación eléctrica, ¿sí? Resulta complicado, resulta laborioso, o sea, sí se puede, pero vas a batallar mucho porque tienes que cambiar todo el cableado, le tienes que montar cables un calibre más grueso, tienen que ser cables más gruesos para que puedan soportar esa demanda extra de corriente y no se vayan a quemar. Por eso es de que resulta más laborioso, más complicado y pues te resulta más fácil la mayoría de las veces pues dejarle el alternador que trae puesto de fábrica. Total, pues demandas de corriente no son tan altas. El alternador instalado de fábrica, como les venía diciendo, da entre 60 y 80 amperios, hablando de alternadores de vehículos pequeños. Por ejemplo, hablamos de un Chevy, hablamos de un Suro, hablamos de un Atos, hablamos de un Jet. Ese es el amperaje que te dan. Y un alternador de potencia te da de 120 o más amperios de corriente, ¿sí? Que son los que se usan en las camionetas grandes, en las SUVs grandes, y quiero pensar también que en lo que vienen siendo los tractocamiones, ¿sí? Tomamos nota. Nunca debemos de sobrepasar la capacidad del alternador para proporcionar energía. De lo contrario, puede ser destruido en el sentido de que se queman los embobinados del estator
y hay que desarmar todo el alternador para poder cambiar por un estator nuevo o ocasionar daños a todo nuestro sistema eléctrico. Por eso tenemos que fijarnos muy bien en el amperaje que produce el alternador que vamos a reparar o que vamos a sustituir. Eso tenemos que tenerlo muy presente. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna duda, pregunta? Yo, profe, ya ve que existe las competencias de audio. ¿Eso es necesario ponerle un segundo alternador para... Eh, para que no se baje tan... Sí, sí sé a qué competencias de audio te refieres. Han de ser las competencias del famoso concurso de bajeo, ¿no? Ah, ándele. Ujú. Sí, lo que hacen ahí, yo he visto que le ponen una batería adicional para que no te descargue tan de golpe la batería que traes en el carro original para traer funcionando tu motor de combustión interna y tu equipamiento eléctrico. Y esa segunda batería la instalan a modo de que sea la batería adicional para el sistema de audio, la que se descargue. Quiero pensar que también va acompañada de un segundo alternador, porque acuérdense muchachos que lo mencionaban en la conferencia de baterías. ¿En cuánto tiempo se descarga una batería? Se descarga en segundos y se carga en minutos. Se descarga en segundos, tarda alrededor de 60 segundos, te chutaste toda la batería un minuto o menos, y en estos concursos de bajeo resulta que está tun, tun, y ya se oye más seco o más grave el bajeo, entonces ya perdiste calidad de audio. Por eso traes una segunda batería y un segundo alternador. Y tarda en cargarse alrededor de 60 minutos, ¿sí? Entonces, se descarga a razón de segundos y se carga a razón de minutos. Uh-huh. Entonces, como dice el conferencista, que estás ahí con tu carro y estás... Oye, ¿qué estás haciendo, mano? Está cargando. Mentira, no es cierto, porque tarda alrededor de una hora la batería en cargarse al 100%, ¿sí? Volver a su estado básico original para que pueda volver a proporcionar la corriente necesaria. ¿Sí? Lo mismo pasa con los concursos de sonido, por eso se les monta una segunda batería adicional y se le monta también un segundo alternador a tu equipo, ¿sí? ¿Alguna otra duda, chicos? Pregunta. Yo, profe, Vale. ahorita que mi compañero tocó ese tema, Uh-huh. en los coches que tienen suspensión hidráulica, como son los lowriders, ¿en esos también sería necesario un segundo alternador? Necesitamos ver qué demanda tiene de corriente lo que vienen siendo los GISMO, los accionadores hidráulicos de la suspensión para subir o bajar el coche, y viendo qué consumo eléctrico tienes, ahí es donde tú ya decides si pones o no un segundo alternador, ¿sí? Y una segunda batería, precisamente para evitar que tengas faltas de corriente. Uh-huh. Entonces, tienes que checar más que nada tu demanda eléctrica. ¿Vale? ¿Vale? Sí, profe, gracias. Ok, ¿y alguien más? ¿Alguna otra duda? Oiga, profe, por ejemplo, en los trailers ve que tienen bolsas de aire para que cuando pase la rampa se nivela la traila al nivel de la rampa. ¿Ahí cómo le hacen? ¿El alternador es más grande o más grande la batería o las dos cosas? Las Porque, dos pues, cosas son más grandes, tanto el alternador como la batería. porque por lo que he visto yo, son varias cosas las que suministra la batería y el alternador. Ujú. Sí, son más grandes tanto el alternador como la batería en los motores a diésel. Oh, va, muchas gracias, profe. Ujú. ¿Alguien más, chicos? ¿Nadie más? Ok. 9. Pruebas básicas a los componentes del alternador. Hago aclaración, chicos. En algunos alternadores, sobre todo los alternadores viejitos, se pueden hacer estas pruebas. Los alternadores nuevos, me parece, y ya no podríamos hacerle estas pruebas debido a que ya vienen sellados. Es decir, ya no los podemos destapar para desarmar el conjunto del rotor y el estator. Y en dado caso que llegáramos a necesitar soldar los puentes de diodos, por ejemplo, ya no podríamos porque requerimos de una soldadura de estaño especial. Entonces ya no nos queda igual la soldadura, por efectos de vibración, de corriente eléctrica y de calor,
se puede llegar a soltar, estos puntos de soldadura, cada rato es estarlos arregle y nunca nos quedan. Por eso nos sale más rápido, más barato y más sencillo reemplazar por completo el alternador que realizar estas pruebas. En dado caso que sí podamos destapar el alternador, como que sea de los viejitos, todavía lo podamos reparar, que lo podamos soldar y que lo podamos sustituir algunas partes y repararlas, vamos a hacer lo siguiente. Primero que nada, revisamos la continuidad en los anillos del colector del rotor. Para determinar si el rotor está o no abierto, realizamos la siguiente medición. Desarmamos el conjunto completo del alternador. Aquí tenemos la carcasa delantera y tenemos la carcasa trasera, ¿sí? Y este es el conjunto del rotor y del estator. 2. Las puntas del multímetro se conectan a los aros del colector. Estos son los aros del colector del rotor. Aquí no importa la polaridad, aquí puede ir negativo, aquí puede ir el negro y aquí puede ir el rojo. Aquí no importa tanto. Si importara la polaridad, aquí nos tenemos que fijar, pues mira, el rojo va aquí y el negro va aquí, ¿sí? Pero como aquí nos dice, no importa la polaridad, pues ahorita omitimos este. 3. Debe de haber continuidad entre los anillos. Para eso ponemos el multímetro en función de probador de continuidad. De lo contrario, el rotor se encuentra abierto, es decir, si no encontramos continuidad en esta prueba, el rotor se encuentra abierto y necesitamos reemplazarlo. Aquí tenemos una lectura que nos marca el multímetro del rotor de moneda. Para verificar en el rotor del alternador, si los anillos del colector no están derivados a tierra o masa, vamos a hacer lo siguiente. Con el multímetro en función de probador de continuidad, colocamos una de las puntas de prueba en un aro del colector. La otra punta debe ir colocada sobre el eje del rotor. Entonces aquí conectamos una punta del multímetro y aquí conectamos la otra. Hacemos lo mismo con el otro aro del colector del rotor, es decir, del otro lado del rotor. En esta prueba no debe de existir continuidad alguna. Si hay continuidad en el multímetro, que nos salga como esta lectura, quiere decir que el rotor se encuentra en corto, está dañado y hay que reemplazarlo completo. Ahora pasamos a una prueba de continuidad en las terminales del estator. Acuérdense que el estator es el conjunto de bobinados, el conjunto de las 3 bobinas que nos permite generar 3 señales de corriente alterna al mismo tiempo. Para hacer esta prueba, el alternador debe de ser desarmado por completo. Y una vez que hayamos desmontado el estator, hacemos lo siguiente para probar su funcionamiento. Número 1, ponemos el multímetro en función de continuidad y colocamos las puntas de prueba en las 3 conexiones eléctricas, ¿sí? En donde sale cada una de las conexiones que van hacia el puente rectificador del alternador. 2. Para probar la continuidad entre las terminales de conexión del estator, intercambiamos la posición de las puntas de prueba del multímetro, ¿sí? Entonces, primero ponemos las puntas así, aquí ponemos la negativa, ponemos la positiva, luego las invertimos, ahora probamos aquí, y así vamos intercalando las conexiones hasta verificar que tenemos continuidad, ¿sí? Durante la prueba, como les venía diciendo, debe de haber continuidad en las terminales del estator. Si no hay continuidad, eso significa que el estator está abierto en algún punto y necesitamos reemplazar. Cuando el estator está en buen estado, pues nos marca una señal de continuidad que normalmente te marca de esta. Y para verificar si el estator se encuentra aterrizado, o sea, en corto, debemos de hacer lo siguiente. Utilizamos el multímetro nuevamente en función de continuidad, colocamos una punta de prueba sobre una terminal de conexión del estator, cualquiera de las 3, y la otra punta debe ir colocada sobre la armadura del estator. Hay que hacer lo mismo en cada una de las terminales de conexión del estator, ¿sí? Es decir, esta operación la vamos a repetir 3 veces. Una punta la vamos a dejar fija sobre la armadura y la otra la vamos a poner sobre cada una de las terminales. Durante esta prueba no debe de haber continuidad en ninguna de las terminales. Si la hay, significa que el estator se encuentra en corto y que hay que reemplazar. Por ese motivo es que no carga la batería, ¿sí? Por ese motivo es que se está baje y le estás pasando corriente a cada rato a la batería a pesar de que esté nueva y de que esté en buenas condiciones. ¿Por qué? Pues porque el estator de tu alternador está abierto y por eso no está cargando como debe, ¿sí?
Prueba de continuidad en las terminales del estator. Para hacer esta prueba, el alternador debe de ser desarmado por completo. Una vez que hayamos desmontado el estator, hacemos lo siguiente para probar su funcionamiento. Ponemos el multímetro en función de probador de continuidad. Colocamos sus puntas de prueba en las 3 conexiones eléctricas del estator. Aquí ponemos sobre la armadura, ponemos aquí, aquí y aquí. Para probar la continuidad entre las terminales de conexión, hay que intercambiar la posición de las puntas de prueba del multímetro. ¿Sí? Entonces, aquí tenemos una de las puntas y aquí tendríamos la otra de las puntas. Después cambiamos a esta punta, después cambiamos a esta punta y repetimos la prueba 3 veces. ¿Sí? Durante la prueba tenemos que tener continuidad. Si no hay continuidad, significa que el estator está abierto y va a ser necesario reemplazarlo. Y para verificar si el estator no se encuentra en corto, hacemos lo siguiente. Nuevamente, en función de probador de continuidad, colocamos una punta de prueba sobre una terminal de conexión del estator y la otra punta debe ir colocada sobre la armadura del estator. Hay que hacer lo mismo en cada una de las terminales, ¿sí? Entonces, repetimos 3 veces. Una terminal, la otra y la otra. Y la otra punta la dejamos fija sobre de la armadura. Durante la prueba no debe de haber continuidad en ninguna de las terminales, pero si hay continuidad, el estator nuevamente se encuentra en corto y hay que reemplazarlo. Prueba del rectificador de diodos. Hay que revisar el puente rectificador de diodos para saber si los dispositivos tienen o no fugas de corriente. Vamos a hacer lo siguiente. En la parte de atrás, esta es la parte de atrás del alternador. Aquí viene montado el puente rectificador de los diodos, para convertir la corriente alterna a corriente directa. Utilizamos un probador de diodos o bien un multímetro con esta función, de preferencia que sea analógico. Es decir, que tenga, en lugar de display con los numeritos digitales, que tenga la famosa aguja, que se desplaza hacia un lado y hacia el otro, como los multímetros viejitos, ¿sí? Cuando son análogos. 2. Colocamos la punta de prueba del probador de diodos o del multímetro sobre el diodo. Se debe de respetar la polaridad. El ánodo es el positivo y el cátodo es el negativo del diodo. Es decir, el diodo sí tiene polaridad. El ánodo y el cátodo. Ánodo positivo y cátodo negativo. Y aquí tienen ustedes uno de los diodos, ¿sí? Aquí viene sobre del cátodo y aquí viene la otra punta conectada al rectificador de diodos. El probador de diodos o el multímetro debe de registrar un valor de más de 9 milivoltios o 0.0009 voltios. ¿Sí? Enseguida, invertimos la polaridad de las puntas de prueba y debe de marcar infinito. Si en vez de esto registra un valor mayor o igual al anterior, significa que el diodo tiene fuga de corriente y que hay que reemplazarlo. ¿Sí? Entonces, te debe de salir esta leyenda en el multímetro. Si te sale un valor diferente, quiere decir que tu diodo tiene fugas de corriente y tienes que reemplazarlo. O tienes que cambiar tu puente de diodos si es que todavía puedes el alternador y reemplazar ese componente. O de plano cambiar todo el alternador. 5. Un diodo también puede probarse por resistencia óhmica. Es decir, vamos a tomarle resistencia al diodo. Vamos a colocar una punta de prueba en una de las 2 terminales del componente y la otra en la placa de instalación o puente. Anotamos el valor de la resistencia e invertimos las puntas de prueba. Esta vez no debe de marcar valor alguno. Si registra cierto valor de resistencia o un valor igual al que se menciona al principio, el diodo de igual manera tiene fuga de corriente y tenemos que cambiar. Aquí tenemos un diodo con fuga de corriente, ¿sí? Está marcando puros ceros. Si se fijan, aquí estoy poniendo en función de probador de diodos y también aquí tiene para resistencia. Así es que está configurado el multímetro, porque hay multímetros que son autorrango, ¿sí? Tomamos nota, para reemplazar un diodo, extraemos el puente rectificador y para ello es necesario desoldarlo. Después las terminales de conexión del nuevo componente tienen que soldarse para instalarse en el puente de conexión, ¿sí? Esto obviamente te puede quedar como no te puede quedar, porque necesitas de una soldadura especial de estaño, ¿sí? Entonces por eso es de que no, pues es que acabo de soldarle el diodo nuevo y a cada rato me está falle y falle. ¿Por qué? Por la soldadura, porque no es la soldadura específica
y porque luego también no hacemos una soldadura correcta, ¿sí? Por ahí nos quedó con cortocircuitos. Pruebas del regulador de voltaje. Para que el alternador mantenga alimentada la batería, necesitamos que genere más de 12.5 voltios, pero demandando toda la carga eléctrica. Prendemos las luces de los cuartos, luces bajas, luces altas, luces de neblina, intermitentes, el defroster, la radio, el parabrisas, y podemos también, ponemos el carro en posición de ignición, con la llave le damos a la posición en donde prenden los foquitos del tablero y hasta ahí lo dejamos. Insertamos la reversa para que prendan también los reverseros. El regulador de corriente hace que esta alimentación sea uniforme o continua. Por consiguiente, evitamos las descargas y sobrecargas de voltaje en el sistema eléctrico. Para verificar que el regulador cumple su función, hacemos lo siguiente. Empleamos un analizador de carga. Conectamos las puntas de prueba en las terminales de la batería, respetando la polaridad, positivo con positivo y negativo con negativo. Si las invertimos, pelas con el aparato. 2. El analizador debe de marcar no menos de 12.5 voltios. Si ustedes se fijan aquí aparecen voltios, y es el número 10 y el número 15. Como está entre el número 10 y el número 15, aquí yo asumo que en medio está 12.5, ¿sí? Porque si divides 5 entre 2 te da 2.5, súmale 10, te da 12.5. Entonces aquí te está marcando arriba de esos 12.5 voltios, te está marcando más o menos casi 13 voltios. Este voltaje no debe de aumentar ni disminuir en forma considerable cuando se activen y vuelvan a activar las luces, la radio, el defroster, etc. Si el analizador de carga registra variaciones de voltaje considerables al activar o desactivar los sistemas eléctricos, quiere decir que el regulador no está haciendo bien su función, hay que reemplazarlo, es decir, tiene subidas o bajadas muy grandes de voltaje. Entonces ahí es señal de que tenemos que reemplazar el regulador. 10. Cuadro de fallas y soluciones en el sistema de arranque. Hasta aquí, chicos. ¿Alguna otra duda, pregunta? Profe, Mande. y si en ese caso, bueno, en ese caso fue para los alternadores, como usted ya mencionó, antiguos, los más viejos. En los nuevos, ¿cómo se da uno cuenta cuando ya dando las últimas? Por el detalle de que ya no está cargando bien tu batería y a cada rato tienes que estarle pasando corriente con otro carro y traer cables para esa corriente. Sí, ahí es donde más te das cuenta. ¿Por qué? Porque el momento del arranque es cuando tienes mayor demanda de electricidad para el motor de arranque. Acuérdate que suma alrededor de 500 a 600 amperes hora. Ahí es donde te das cuenta más rápido. Gracias. Aquí tenemos un pequeño cuadro de fallas y soluciones en el sistema de arranque. Primera falla. El alternador produce rechinidos al operar con el motor en marcha. La causa más probable, tenemos una inadecuada tensión en la banda. Debido a esto, la polea del alternador se patina y produce ruidos y rechinidos. El elemento culpable, pues, es la banda de transmisión de movimiento, ¿sí? La banda que está conectada también con la polea del cigüeñal y en algunos casos con la bomba del agua del motor. Revisión o solución, tenemos que revisar la tensión de la banda. Debe de cumplir la especificación del fabricante. Para revisarla se usa un tensómetro de bandas. ¿Por qué debe de tener una tensión adecuada? Si la tensión está muy floja, si la banda está muy floja, tu alternador va a girar muy poco o prácticamente no va a girar a medida que gira el motor, ¿sí? Entonces no se está impulsando el alternador porque la banda está floja. Y la banda está muy apretada, allí trabajan de más los valeros, los rodamientos del alternador, por eso es de que se desgastan más rápido dichos componentes, ¿sí? Por eso se le debe de dar una tensión específica. También hay que revisar el estado de los tornillos de sujeción y el ajuste de la posición del alternador. Para revisar los tornillos de sujeción hay que sujetar el alternador, ver que no se mueva, y en dado caso de que se mueva, quiere decir que por ahí hay algo que está sujetando mal. Puede ser que a lo mejor se pudo haber doblado un tornillo, esté flojo o que no está bien colocado, ¿sí? Y para revisar la tensión de la banda, si no tienes un tensómetro, al momento que tú colocas el dedo sobre la banda, no debe de bajarse más de 1 centímetro. Si se baja más de 1 centímetro, tu banda está floja, ¿sí? Falla 2. El sistema de carga no produce energía eléctrica para recargar la batería.
o causa más probable, el arnés del cableado y sus conectores se encuentran en mal estado, presentan sulfatación y corrosión. El elemento, el arnés del cableado eléctrico y los conectores. Y la solución, la sulfatación crea un efecto aislante en el flujo eléctrico en un conductor. Para eliminarla, lavamos las terminales de conexión con solución de agua mineral o con líquido dieléctrico. Para lavar los conectores se necesita Silijet, que es una especie de solvente especial para conectores eléctricos. Falla 3. La batería se descarga continuamente en lapsos muy cortos, sobre todo cuando el vehículo no se utiliza. Haz de cuenta, dejaste de utilizar tu vehículo una semana, vas, lo echas a andar y te cuesta trabajo arrancarlo. Lo logras arrancar o le pasas corriente con otro carro. Agarras, te vas y dejas parado tu vehículo unas 3, 4 horas y regresas, lo vuelves a echar a andar y otra vez te vuelve a costar trabajo arrancarlo. Causa más probable, en el puente rectificador, uno o más diodos tienen fuga de corriente. Tus elementos involucrados, los diodos rectificadores. Hay que desarmar el alternador para extraer el puente rectificador, al cual en muchos casos hay que desoldar. Y con un probador de diodos o un multímetro probar cada diodo del puente rectificador. Los que tengan daños deben sustituirse. Es decir, hay que hacer las pruebas de verificación de los diodos, como las que vimos hace un momento, para verificar que estén en buen estado. Y si no, dado el caso, pues reemplazas completo el alternador. Como les dije, muchos alternadores ya vienen sellados, ¿sí? Se reemplaza todo completo. Falla 3, perdón, bueno, esta sería falla 4. La estabilidad de operación del motor en el vehículo disminuye excesivamente cuando funciona el ralentí y se activan las luces largas o altas. Tu causa más probable, el regulador de voltaje regula deficientemente la energía eléctrica utilizada por el vehículo. Sí, es decir, tú tienes puestas tus luces principales y notas que al momento que pones las luces altas, se baja de revoluciones tu carro, ¿sí? Sobre todo cuando funciona marcha mínima, que no estás pisando el acelerador. Y al momento que le pisas al acelerador, notas luego cómo se sube incluso la intensidad de las luces. Allí tu elemento culpable pues es el regulador de voltaje. El regulador no se repara, si funciona mal se reemplaza y para ello lo primero que hacemos es localizarlo dentro del compartimento del motor. Si son carros muy viejitos, el regulador viene montado aparte, ¿sí? Viene montado sobre lo que es la pared del frente del vehículo, del radiador, o puede venir montado en la salpicadera o en la pared de fuego, que divide el compartimento de pasajeros del compartimento del motor. Entonces, depende mucho de la disposición del vehículo. Si son vehículos más recientes, el regulador de voltaje viene montado dentro del mismo alternador. Hay que desconectar el cable de la terminal negativa, es decir, desconectamos la batería para evitar posibles cortocircuitos y posibles chispazos que se generen por no desconectar la batería, ¿sí? El nuevo regulador debe de respetar las especificaciones eléctricas originales. Vienen impresas en una etiqueta dosada al regulador, ¿sí? Bien. Pues muchachos, pues hasta aquí es todo de mi parte por lo que respecta a la presentación de alternadores. No sé si alguno de ustedes tenga alguna duda, pregunta. ¿Nadie? No, profe. Ok. Espérenme tantito, nada más déjenme aquí. Pues es que sale aquí.